se une a Cristo, ¿cierto?, como la cabeza de la iglesia. Un miembro fiel de la iglesia se une también ¿a qué? Al cuerpo de Cristo, ¿cierto?, que es su pueblo. Y hoy día vamos a ver que un miembro fiel de la iglesia sirve a otros por Cristo. Así es. Déjeme comentarle algunas cositas. En las últimas décadas, voy a hacer un poquito de historia. Usted sabe que me gusta la historia, me recuerda mis tiempos de profe de historia. En las últimas décadas, nuestra cultura ha cambiado notoriamente, pasando de valorar la uniformidad a valorar la diversidad. Sí, y si no me cree, mire, lo voy a mostrar. En el siglo XX la cultura chilena era más o menos similar unos a otros. Basta mirar una fotografía, ¿no es cierto?, de la época para ver cómo la gente se vestía de la misma manera. Miren. Y pasaron, ¿cuánto? Como 30 años casi, y visten de la misma manera. ¿Sí? De allá parece que fuera como un colegio, así como todo igual. Pero no, hay gente en la calle, que salió así a la calle, ¿ya? Y visten todos más o menos de la misma manera. ¿Eso de producto? Sí, quizás se ve alguno ahí. ¿Sí? De la misma manera. Y el que pensaba distinto, o se viera distinto, era castigado socialmente en ese. Todos se veían más o menos parecidos, todos parejitos. En la actualidad, la cultura chilena se ha diversificado y lo podemos ver en la manera de vestir que tiene la gente. Se fija ahí, mujer con pantalón, con falda, distintos colores, camisas de cuadro, poleras de raya, distinto. Hubo un cambio cultural ahí, ¿ya? Sin embargo, existe un conflicto en la actualidad, un conflicto entre la diversidad y la unidad, ya que nuestros lazos de unidad se han vuelto más frágiles y muchas veces se van perdiendo, como que ya no hay cosas que nos unen como país, como sociedad, no. Se van perdiendo estas cosas, se va diluyendo, dándole paso a una diversidad pero individualista. Yo con mi estilo, yo con mi manera de ser, de vivir, de manera individualista, que no tiene sentido de pertenencia ni participación con una comunidad más amplia. En esta valoración de la diversidad, la norma parece ser: vive y deja vivir. ¿Qué te metiste tú? No te metas en la vida de los demás. Mientras no te afecte a ti, ¿qué importa? No es asunto tuyo. Si antes la diversidad era castigada socialmente, hoy los estándares comunes que pretenden unificar a la humanidad son castigados socialmente. ¿Te has fijado? Gente dice, pero esa es tu verdad. No es mi verdad. No me unifiques con tu verdad. ¿Ya? Entonces, ¿será posible que como seres humanos valoremos la diversidad sin sacrificar la unidad? ¿Se puede eso? ¿Cómo podemos realmente estar unidos si reconocemos lo diferentes que somos unos de otros? Aún más, ¿podemos servir a una causa común en esta época donde cada uno parece servirse a sí mismo, siguiendo su propia causa? Precisamente hacia allá apunta la cuarta marca de un miembro fiel de la Iglesia de Cristo, en el servicio a otros por la causa de Cristo. Pero teniendo en cuenta que en Cristo somos llamados a una diversidad en unidad para el servicio mutuo. Esta marca es la que veremos hoy: servir a otros por Cristo, en la unidad del cuerpo, en la diversidad del cuerpo, en el cuidado del cuerpo. Quisiera pedirle de manera especial, si tiene Biblia, que la abra, la esté viendo, ¿ya? Si no, busque, porque no voy a proyectar los textos ahí, una manera de que pueda estar concentrado, ¿ya? Si no tiene Biblia, si no alcanzó allá,
escuchando entonces bien atento. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por esta carta que nos has dejado en tu palabra, carta inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Para una iglesia de Corinto hace 2000 años prácticamente, pero tan fresca y tan nueva para nosotros, Señor, también, por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos enseñes. Queremos ser estos discípulos con oídos para oírte, Señor, y aprender de ti. Ministranos, Señor. Baja nuestras barreras, quita toda dureza de nuestro corazón, Señor, y consuélanos con la buena noticia de tu Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Ahí sí, ya. Estaba como con un fierro ahí que me molestaba. Bien, entonces vamos a ver, servir a Cristo, servir a otros por Cristo, por causa de Cristo. Porque yo soy un seguidor de Cristo, quiero servir a otros. ¿Ya? Y lo hacemos en la unidad del cuerpo, y esto es lo que vemos en los versículos 12 y 13. Una vez más, el apóstol Pablo usa la imagen de ¿qué cosa? Que ya nos suena del cuerpo, ¿cierto? Del cuerpo humano para enseñarnos cómo es la iglesia de Cristo. Pero en este caso nos da la clave de la unidad. Nos va a decir cuál es la clave de la unidad, qué es lo que mantiene unido al cuerpo de Cristo. Y esto lo vemos en los versículos 12 y 13. Así que si tiene su Biblia ahí, vea versículos 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno, ahí está, unidad, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Así también es Cristo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Se dieron cuenta cuál es la clave de esa unidad? ¿Qué podía tener en común un judío, un griego, un esclavo y un libre? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. El cuerpo de Cristo se encuentra unido por el Espíritu Santo que viene a habitar en él y en cada uno de sus miembros. El apóstol Pablo, es interesante, acá menciona dos categorías que solían causar división en la sociedad de su época y también en la iglesia de los Corintios. Causaba división. Me atrevería a decir que por nuestros días también causa división estas dos categorías. Menciona una primera categoría. ¿Se fijó cuando dice ya sea judío o griego? ¿Y está hablando de qué cosa? Nacionalidad, origen étnico, racial. ¿Ya? Ambos grupos se miraban, yo te cacho distinto. Como que no nos parecemos físicamente, culturalmente. ¿Ya? Y esto causaba división en la época. Y en la iglesia de los Corintios también. Y el apóstol Pablo lo menciona intencionalmente para decir, tienen el mismo espíritu. Judíos, griegos, ustedes si están en Cristo, tienen el mismo Espíritu Santo. Es más fuerte lo que los une, el Espíritu Santo. Y luego menciona otra categoría. ¿Se fijó? Esclavo o libres. Una condición, podríamos decir, socioeconómica en la época. El esclavo era la mano de obra. Mano de obra. Ni se le pagaba. Más barata. Una mano de obra. Y el libre era el que tomaba esta mano de obra. Y esos llegaban a la iglesia de repente, un día domingo. Llegó un hermano, esclavo,
y el otro libre, y se sentaban ahí juntos. Y esto podría a lo mejor escandalizar o causar división en la época. Pero nuevamente Pablo está diciendo, ambos, esclavo y libre, están en Cristo, tienen el mismo espíritu. El Espíritu Santo está en ustedes. Y es más fuerte lo que los une que lo que los separa. Y esto me causa gozo leerlo, porque Dios no hace distinción de personas. No hace distinción de personas. Jesús murió por judíos, griegos, esclavos o libres, y Él derrama su espíritu en todo aquel que cree. En todo aquel que cree. Esto hace posible, por ejemplo, que el apóstol Pablo, siendo judío, se ponga al servicio de griegos, como eran los corintios, y se preocupa por ello, y le escribe una carta: quiero que ustedes crezcan, hermano. Esto hace posible que un hombre libre, como era el apóstol Pablo, se pone al servicio también de esclavos. Tenemos una carta en el Nuevo Testamento que se llama Filemón, no sé si alguno la ha leído. Y ahí el apóstol Pablo está sirviendo a un esclavo y tiene que ir a encontrarse con su amo, porque se le arrancó. Y se pone al servicio de él, un hombre libre sirviendo a un esclavo. Eso lo hace el Espíritu Santo, que da la unidad al cuerpo de Cristo. Estas categorías que el mundo pone para separar no pueden contra lo que el Espíritu Santo unifica en el cuerpo de Cristo. Por eso, querido hermano, en Cristo somos llamados a una diversidad en unidad por el servicio mutuo, para el servicio mutuo. Diversidad, aquí nos menciona, distintas nacionalidades, distintos origen étnico, racial, distinta posición socioeconómica, en unidad para el servicio mutuo. Se sirven unos a otros. Muy bien. Tenemos entonces servir a otros por Cristo en la unidad del cuerpo. Veamos ahora en la diversidad del cuerpo. ¿Dónde encontramos eso? En los versículos 14 al 20. Sigue el apóstol Pablo con la imagen del cuerpo, ¿cierto? Del cuerpo humano. Y menciona diferentes miembros del cuerpo ahí, ¿cierto? Habla del ojo, de las manos, de la cabeza. Y esto lo hace para enseñarnos que no tienen por qué ser iguales todos los miembros para ser considerados como parte del cuerpo de Cristo. El Señor no trabaja en una fábrica que produce en serie. No forma el cuerpo de Cristo de esa manera. Fíjense versículos 15 al 18, específicamente del 15 al 18. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. El pie entonces no es como la mano, está claro, ¿cierto? Ni el oído es como el ojo, está claro. Pero todos son miembros del cuerpo. Todos son miembros del cuerpo. Cada uno cumple su función. El ojo no puede escuchar. El ojo no puede escuchar. ¿Necesita de quién? Del oído, ¿cierto? El oído no puede oler. ¿Necesita de quién? De la nariz. De la nariz para poder oler. ¿Sí? Ahora, ¿se fijaron a quién le agradó esta diversidad de miembros en el cuerpo? Versículo 18. Adiós. A Dios le agradó, le agrada. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó.
Lo mismo pasa con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo mismo pasa. No tienes que ser igual al pastor, Dios nos libre. O a los hombres y mujeres que sirven en un ministerio para que seas considerado miembro del cuerpo. No, no. Dios tiene tu lugar. A cada uno tiene tu lugar como miembro del cuerpo de Cristo con tus propias características y dones personales para servir a otros. ¿Sabes por qué? Porque a Él le agradó hacerte como eres. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso, queridos hermanos, en Cristo somos llamados a una diversidad en unidad para el servicio. Hemos visto entonces servir a otro por Cristo en la unidad del cuerpo, en la diversidad del cuerpo, y vemos ahora en el cuidado del cuerpo. Enseguida el apóstol Pablo se refiere al tema de la honra. Al final, versículos 21 en adelante, empieza a hablar de la honra. Ya le dice que algunos miembros parece que no son tan honrados, pero se les viste bien, se les cuida. Ahí está hablando de la honra. La honra para la sociedad corintia, a quien va dirigida esta carta, era algo importante. Corinto era una ciudad comercial, ¿ya? Algo así como Santiago, también una ciudad comercial. Hay mucho comercio, mucha venta. Y la gente rica y con poder era altamente honrada, respetada en Corinto. Se hacía notar, ¿cierto? Se vestían de una manera distinta, pasaban, y todos los demás le hacían gracia, le honraban, le respetaban. Pero no así con los pobres y con los que tenían menos poder. Entonces lo que estamos viendo acá es una inversión de valores. El Evangelio invierte los valores que el mundo asigna. Versículos 24 y 25. La segunda parte del 24 dice: pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Aleluya. Voy a repetirlo porque me gusta. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Y luego nos dice el para qué, propósito, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. No como lo hace la sociedad corintia, que busca agradarle a los demás, honra nomás, los demás no. Está diciendo el mismo cuidado unos por otros. Igual. ¿Se fijaron a quién Dios dio más honra en el cuerpo? Versículo 24. Donde había carencia de honra. A ellos Dios les dio más honra. Y esto tiene un propósito que lo dice en el 25, ¿cierto? A fin de que no haya división. No queremos que el cuerpo se divida. No hay división, menos poner la honra como una distinción para estar dividiendo. No hay división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado, unos por otros. ¿Ya? Dios entonces le da más honra al que menos tiene, para que el cuerpo no se divida y exista un cuidado igual unos por otros. Y siempre que está hablando de cuerpo, tenemos que leer
iglesia. Ya nos ha dicho el apóstol Pablo en todos estos domingos, ¿cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos esta lógica del Evangelio que invierte el valor. El más grande se hace siervo de los demás, como enseñó nuestro Señor, ¿cierto? Honrando a los demás como superiores a Él o ella, como también nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses. Esa es la lógica del Evangelio, que invierte el valor. Y la honra justamente trata de cuidarnos unos a otros. ¿Qué es lo que valora nuestra ciudad? Nosotros nos estamos viendo en el Corinto del siglo I, estamos viendo en Santiago, siglo XXI. ¿Qué valora nuestra ciudad? Podríamos decir poder económico, ¿cierto? Yo en Puente Alto veo algunos manejando ahí unos tremendos emprendedores, por supuesto. ¿Ya? Tremendos autos van ahí, ¿no? Poder económico, ¿sí? Estudios profesionales también son valorados en nuestra sociedad. Poder político también es valorado en nuestra ciudad, en Santiago, siglo XXI. Tener habilidades sociales, ser simpático, comunicador, llegar a la gente, eso es súper valorado también en nuestra sociedad. Tener juventud, por supuesto. Todos los medios de comunicación bombardean, ¿cierto? Tienes que ser joven, verte joven. Juventud. Puede que sea también tener juventud. O tener sabiduría, ser alguien sabio. Decir las palabras precisas, correctas, ¿no? Saber aconsejar bien. También tener sabiduría. Todas estas cosas son valoradas en nuestra ciudad, en el Santiago del siglo XXI. Lo que el Evangelio nos está diciendo entonces es: usa todo eso, puede que tú tengas algo de esto que mencionamos acá. Usa todo eso que Dios te dio para el cuidado de los demás. No es para ti, para el cuidado de los demás, especialmente aquellos miembros que parecen carecer de honra. Hónralos como a superiores tuyos. ¿El Señor te dio algo de esto? ¿Sí? Úsalo para el cuidado de los demás. Sírvelos. Hónralos como a superiores tuyos. Por eso, en Cristo somos llamados a una diversidad en unidad para el servicio mutuo. Esa es la lógica del Evangelio. Por eso estamos llamados a servir a otros en Cristo. Queridos hermanos, algunos creen que valorar la diversidad es algo nuevo. ¿Ya? Como que ahora último se está escuchando más esta palabrita, la diversidad. La generación presente, siglo XXI, ha impulsado esta palabra. Pero le ha dado cierto significado, ¿cierto? Como sobre todo lo vemos en unas marchas con bandera arcoíris. Ahí está la diversidad. Somos la diversidad. Quizá para promover o relacionar la práctica de la homosexualidad. Y por eso hay cristianos que rechazan toda diversidad. No queremos nada de diversidad. Rechazamos todo. Rechazan toda diversidad en la iglesia como si fuera algo malo. Mis hermanos no se parecen a mí, no, estamos mal. Rechazamos toda la diversidad. Por otro lado, tenemos el otro lado, la otra vereda. Esta idea de diversidad, como la escuchamos en nuestro país, en Chile, ¿cierto? Que viene cargada de un significado que le dice sí a todo. Vamos, todo vale, todo es bienvenido, todo sirve. Todo bienvenida a la diversidad con todo, con lo que venga. Sin juzgar, sin excluir a nadie. Y hay cristianos que también lo han tomado de esa manera, promoviendo la diversidad en la iglesia pero como el mundo la entiende. ¿Ya? Ambos extremos están en un error.
¿Sí? Y en ambos casos se necesita lo mismo. Saber que a Dios le agradó la diversidad de los miembros. Lo leímos. Versículo 18, ¿cierto? A Dios le agradó la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. A Él le agradó. Pero, si hay un pero es una diversidad en la unidad del Espíritu Santo, tal como lo leímos al principio, ya sea griego, ya sea judío, el mismo Espíritu. Una diversidad en la unidad del Espíritu Santo que se nos dio. Por lo tanto, si lo que quiero promover va contra el Espíritu Santo, tenemos que reconocer que eso no es parte del cuerpo de Cristo. No puede forzarla a la unidad. ¿Ya? En la carta a los Corintios, vemos que somos llamados a valorar la diversidad de los miembros de la iglesia que a Dios le ha agradado integrar. ¿Sí? Pero reconociendo la unidad del Espíritu y poniéndonos al servicio de unos a otros por causa de Cristo. Por eso decimos, en Cristo somos llamados a una diversidad en unidad para el servicio mutuo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? En la práctica, en la cancha. ¿Cómo lo vemos? Hay cosas que celebramos como iglesia. ¿Ya? Celebramos como iglesia. La Iglesia de Salvador tiene diversos miembros. Así es. Por ejemplo, tenemos distintos orígenes étnicos. Eso me encanta saludar entre idiomas. Estamos reconociendo. No lo estamos uniformando. Sabemos, reconocemos y valoramos que tenemos hermanos nuestros que son de origen mapuche. Otros somos de origen hispano. Y tenemos a nuestro representante de Inglaterra, Chris, también con nosotros. Fíjese qué hermoso. Cada cultura aporta con lo suyo al cuerpo de Cristo. Cada cultura aportando con lo suyo al cuerpo de Cristo. Y esto lo celebramos, nos alegramos de esta diversidad que hay en nuestra iglesia. Otra cosa que también es digna de celebrar. Fíjese, yo años atrás escuché este comentario, no voy a decir de qué, pero escuché este comentario. Me decían, la iglesia del Salvador es una iglesia para gente mayor. Así escuché. Salvador es una iglesia para gente mayor. Ahora podemos ver, están todas las edades representadas, ¿cierto? Desde los miembros más chiquititos, Cruz de Jesús, los más grandes, acá en El Salvador. También nos alegramos por eso, una diversidad de edades en esta iglesia. Otra cosa que también creo que debería darnos gozo y celebrar es que los estudios profesionales no han enorgullecido a nuestros jóvenes. ¿Sí? Gracias por eso, Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, quizá de otra experiencia? Oh, se puso a estudiar y ahora se cree la muerte. No se mezcla con esta gente. El orgullo. Gracias a Dios eso no pasa en esta iglesia. Gracias, Señor, y es un regalo que tenemos. ¿Sí? Y también nos suma esto, la diversidad dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo nos desafía este texto? ¿Cómo nos desafía este texto? Nos desafía a procurar la unidad entre nosotros, reconociendo lo mismo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Corintios. Un mismo espíritu está en ustedes. Entonces reconoce la unidad sin eliminar la diversidad, sin eliminarla. Que el otro no se parezca a mí no significa que no sea miembro del cuerpo de Cristo. No, Señor. Cuidado con eso, hermano. Cuidado. Y quiero decir especialmente en este tiempo y quizá en este año, donde la política está causando división. Están polarizando las opiniones políticas. Eso no debería afectar la comunión en la iglesia. No debería afectar. Un mismo espíritu
Es mucho más fuerte lo que tenemos en común que lo que puede ser distinto en nosotros. Entonces, procuremos la unidad entre nosotros. Otra cosa es, no te restes. No te restes. Quizá alguno, no sé, se compara y dice, pucha, que yo no sé cómo hacer, hermano, o a mí no se me da esto y no sé qué. Hermanos, a todos Dios les dio dones. A todos. No hay ninguno que pueda decir, no, a mí no. ¿Ya? En el cuerpo de Cristo todos los miembros tienen un don y una función. Así que no te restes. No te restes. En los avisos hacemos los llamados, colaboradores, necesitamos. Sí, se necesitan. Y el don de servicio también es un don dado por Dios. ¿Ya? Así que nos desafía de esta manera también el texto de hoy día. No te restes. Y lo que también dice es, cuidémonos unos a otros con el servicio. ¿Ya? Cuando veamos este tema de la honra, para que no haya división en el cuerpo y todos sean cuidados. El mismo cuidado reciban unos con otros. Quizá una palabrita que podríamos, o una pregunta que podríamos estar incluyendo en nuestras conversaciones mutuas. ¿Cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo te puedo servir mejor? A veces pasa que estamos conversando con alguien, un hermano de nuestra congregación, y tenemos como ya pensándole la respuesta. Tengo la solución a tu problema, mientras lo escucho. Pero pongámosle freno a eso, ¿no? Y preguntemos, ¿cómo te puedo servir mejor? ¿Necesitas oración? ¿Quieres que ore por ti? Oremos por esto. Podría ser una muy buena pregunta para poner en práctica esto. Somos llamados a este cuidado, servicio mutuo. ¿Sí? Y por último, soñar, queridos hermanos. Soñar. Y este sueño es desafiante. Como dice ahí, no excluir a otros por el tipo de pecado con que luchan, sino servir a otros para que sean fortalecidos espiritualmente. Y esto hay que decirlo porque todavía somos muy buenos para excluir de acuerdo al tipo de pecado con que es tentado tal o cual hermano o hermana. Sobre todo si se trata de una tentación sexual. Chuta, no, es tentación sexual. Y ese tipo de pecado esa lucha, aunque está luchando un hermano o una hermana, es más condenado que si se tratara de una tentación, por ejemplo, del temperamento o del carácter de una persona violenta. Como que se le tolera más, pero el otro es más condenado. Por ejemplo, en el llamado que Cristo nos hace, no hay cristianos más o menos respetables según el pecado o la tentación con que luchan. Porque nuestra identidad no está en la lucha con el pecado que tengo. Nuestra identidad está en Cristo. Y el mismo espíritu que nos ayuda a luchar contra el pecado o tentación está en uno y en otro. El mismo espíritu. Entonces, en vez de excluir, nuestro llamado es a cuidarnos unos a otros. Cuidarnos mediante el servicio amoroso. Y si un hermano o una hermana tiene tentación sexual, debe ser cuidado igual como se cuida a un hermano o hermana que, por ejemplo, tiene una tentación por un vicio. Con el mismo amor, lo cuidamos. Igual. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, no provocarle tentación a su debilidad. Apoyarnos juntos en oración para ser fortalecidos y recordarnos el Evangelio mutuamente. Vamos, ¿qué estoy viendo? Recuerda el Evangelio. Esto es lo que nos fortalece. Porque en Cristo somos llamados a una diversidad en unidad para el servicio mutuo.
Amados hermanos, la diversidad en unidad que se pone al servicio de unos a otros no es fácil. Para nada es fácil. En la historia, muchos proyectos políticos que pretendieron alcanzar esto fracasaron. Se quebraron, se rompieron. Porque no apuntaron a donde verdaderamente está el problema. Acá, en el corazón humano. De aquí vienen las divisiones. Al final nuestra tendencia es que cada uno busque su propio interés. Cada uno busca su propio interés y no esté dispuesto a servir a los demás sin esperar un beneficio mayor a cambio. Esto es lo que el pecado provoca en nosotros. Busco mi propio interés. Ya yo sirvo a estos, pero siempre y cuando saque tajadas, ¿no? Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Pero déjenme hablarles de uno. Hubo uno que formó su selección de discípulos con una diversidad de miembros y eran de poco valor para la sociedad de su tiempo. Y estos discípulos se separaron de él en el momento que más precisaba que estuvieran con él. Se separaron y lo abandonaron por cuidar su propio interés. Y esa es nuestra tendencia en lo que hacemos nosotros. Pero él se mantuvo fiel a su unidad, amándolos y cuidándolos del peor castigo que podrían recibir. Amados hermanos, Jesús amó a sus diferentes discípulos y se mantuvo unidos a ellos por la causa de Dios, sin dejar de amarlos y servirlos al ir a la cruz, tomando el lugar que a ellos les correspondía. Y eso hizo también por ti y por mí. Este mismo Jesús sigue presente ahora amando a su iglesia, o sea, a ti y a mí. Y nos ha dado su espíritu, tal como lo leímos, su espíritu para darnos unidad en la diversidad e imitar su carácter, poniéndonos al servicio de otros. ¿Quieres servirle a Él? ¿Estás dispuesto a servir a otros por su causa? Esto es marca de un miembro fiel de la Iglesia de Cristo. Oremos al Señor, queridos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor.